Hola, buenos días. Nosotros somos residentes del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE del área de cirugía maxilofacial y vamos a presentar el tema de inflamación. Estamos conformados por Gerardo Lizárraga Dávila, Mariana Iraíz Luna Velázquez y Esmeralda Cortés Mendoza. Y bueno, ¿qué es la inflamación? Como definición podríamos decir que la inflamación es un proceso que va a provocar que células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación sanguínea a zonas en donde son necesarias con el fin de eliminar agentes causantes de alguna agresión. Es importante mencionar que si no tenemos un adecuado proceso inflamatorio, pues la reparación tisular, perdón, se va a ver comprometida. Entonces, sin la inflamación, pues las infecciones no se controlarían, por lo tanto también si tenemos una herida, pues la herida no va a cicatrizar y todo aquel tejido que llegara a presentar algún tipo de lesión, pues quedaría permanentemente dañado y podría pues cursar con procesos ulcerativos crónicos. En pocas palabras, la inflamación es aquella respuesta de los tejidos vascularizados a infecciones y al daño tisular. Y pues en ella van a haber células y moléculas que van a pasar de la circulación a zonas necesarias con el fin de eliminar todos los agentes causales de la lesión. En este esquema pues tenemos representado cómo funciona en cuanto a tenemos una herida. Por ejemplo, pues en el número 1 vamos a tener en esta zona pues la herida, ¿no? Aquí vemos todo este tejido herido y pues las bacterias y patógenos van a estar en esta herida. Posteriormente, en el segundo paso, vamos a tener que todas las plaquetas que están pues circulando en la sangre van a secretar proteínas que posteriormente van a ayudar en todo el proceso de reparación en el sitio de la herida. Ahora, como un tercer paso, pues empiezan las células propias de inflamación, pues no propias, pero que juegan un papel muy importante. Por ejemplo, los mastocitos. Los mastocitos lo que van a hacer es que van a secretar factores que van a ir mediando tanto la vasodilatación y la contracción de los vasos sanguíneos. Y pues aquí en este proceso van a llegar una gran cantidad de los mismos, o sea, de los mastocitos al sitio lesionado. Posteriormente van a entrar en juego pues los neutrófilos, que como bien sabemos pues son llamados la primera línea de defensa y en este lugar pues lo que van a hacer es que van a secretar sustancias que matan y degradan a los patógenos, de ahí el nombre, ¿no? Que empiecen que sean la primera línea de defensa. Ahora, en un quinto paso van a jugar un papel importante tanto los neutrófilos como los macrófagos, ya que van a comenzar a remover todas las sustancias patógenas mediante un proceso llamado fagocitosis, que en unas palabras muy resumidas es que pues degrada o pues como comerían al agente patógeno. Entonces, bueno, fagocitan. Como un sexto paso, pues es que los macrófagos van a empezar a secretar sustancias químicas llamadas citoquinas, las cuales lo que van a hacer básicamente es atraer a células del sistema inmunológico al sitio lesionado y van a activar todas aquellas células que empiecen a estar involucradas en la reparación tisular. Por eso es importante volver a mencionar. Sin una inflamación, pues no va a haber una adecuada reparación tisular y pues toda esta respuesta inflamatoria como último paso va a estar presente hasta que se llegue a eliminar por completo eh, al agente extraño o cuerpo extraño y comience pues todo el proceso de reparación de la herida, o más bien como que empiecen otros procesos, porque para que la herida se repare, pues debe presentarse la inflamación. Ahora, como etiología o causas de algún proceso infeccioso, pues tenemos cuestiones biológicas, también algo provocado por sustancias químicas o bien por algún estímulo físico, como pudiera ser pues un golpe, un traumatismo fuerte. Entonces, podemos agrupar que tenemos infecciones, pueden provocar un proceso inflamatorio, ya sea una infección provocada por algún virus, alguna bacteria, algún hongo, o bien por las
mismas toxinas secretadas por los agentes patógenos. También pues pudiera ser una inflamación dada por, como ya lo mencioné hace ratito, un traumatismo fuerte o cualquier agresión física o química y que podría provocar pues un proceso isquémico y terminar en una necrosis tisular. También un cuerpo extraño puede provocar un proceso inflamatorio, como que, pues, por ejemplo, cuando nosotros tenemos uso de suturas para cualquier herida, ya sea, pues, no sé, al quitar una muela del juicio o al cerrar alguna herida que, pues, nosotros provocamos en algún procedimiento quirúrgico y demás, pues aquí ya tenemos dos estímulos, ¿no? Que vamos a hacer una agresión física sobre el organismo y además vamos a poner una sutura que es reconocido como un cuerpo extraño, a lo que también el proceso inflamatorio pues o sea, también va a provocar el proceso inflamatorio. O simplemente cuando, no sé, nos llegamos a lastimar con alguna astilla, con no sé, con alguna espina, pues esto también va a provocar un proceso inflamatorio en la parte del cuerpo o región donde se entierre alguno de las cosas que mencioné. Y bueno, también que pudiéramos tener, que pudiera provocar una inflamación, pues una reacción inmunitaria como una hipersensibilidad como una hipersensibilidad, pues esto podía provocarnos una inflamación y ya podía ser una inflamación como más del tipo crónico, que más adelante vamos a hablar pues de los tipos de inflamación que pueden presentarse. Y bueno, ahora tenemos algo que es llamado los signos cardinales de la inflamación y pues de estos signos cardinales tenemos 5 actualmente. En un inicio únicamente se habían descrito 4. Estos 4 fueron descritos desde el año 300 antes de Cristo en un papiro egipcio y fueron descritos por Celso. Él pues mencionaba el tumor pues, en esta imagen sería representado como el edema, como ese aumento de volumen en la zona pues afectada. El rubor, que es pues en este caso el eritema, esa coloración rojiza que adquiere el tejido lastimado o la zona afectada. El dolor, pues dolor es algo que todos hemos sentido, ¿no? Yo creo que un ejemplo que todos hemos experimentado y que es bastante doloroso es, no sé, cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, inmediatamente sientes pues ese dolor, ¿no? Y sabes que después pues se te va a inflamar porque te golpeaste y calor, pues también tenemos un aumento de temperatura en la zona que se ve afectada y pues bueno, esto sucede por todos los procesos que van sucediendo durante la inflamación, es la vasodilatación y pues que pasan más células de algún tipo a la zona afectada. Entonces, bueno, todos estos signos de inflamatorios pues se presentan en cualquier tipo de inflamación, o sea, ya sea por algún golpe o una herida. Y bueno, después se agregó un quinto signo, el cual es la pérdida de la función, y este fue descrito en el siglo XIX por Virchow. Y bueno, todas estas manifestaciones van a estar causadas por la acumulación de ya sean leucocitos o proteínas plasmáticas y derivados de las mismas hacia la sangre. Hacia los sitios de todos los tejidos extravasculares donde exista una infección o una lesión, ya sea provocada por un agente patógeno o no. Entonces, bueno, es importante que tengamos en mente que siempre que tengamos inflamación, pues vamos a presentar ya los signos previamente descritos. Como lo mencioné anteriormente, pues tenemos dos tipos de inflamación, la inflamación aguda, pues, que es inmediata, y la inflamación crónica, que, como bien lo dice su nombre, pues ya es un proceso eh, que pasó de lo agudo a volverse prácticamente permanente. Y primero vamos a describir todo lo que está presente en la inflamación aguda. Como primer paso, esto es muy resumido, más adelante vamos a seguir explicándolo un poco más a fondo. Pero bueno, como primer paso, pues tenemos que
va a haber una vasodilatación, ya que va a haber un aumento del flujo sanguíneo en la zona, y esto pues es dado en parte porque va a participar la histamina, que es una sustancia que va a participar, que va a actuar, mejor dicho, sobre el músculo liso, y esta vasodilatación y esta histamina pues van a provocar que veamos el eritema y calor. ah, en el proceso inflamatorio, ¿no? Que son dos de los signos cardinales que habíamos mencionado hace ratito. Ahora, pues como un segundo paso va a haber un aumento en la permeabilidad vascular, y este aumento lo que va a hacer es que básicamente va a permitir que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación para pues ir al lugar afectado. ¿Y qué va a pasar? Pues en este aumento de la permeabilidad vascular va a haber una contracción de células endoteliales, por eso se provoca. Va a ser inducida por histamina también, bueno, también va a participar la histamina, mejor dicho, y también van a participar los leucotrienos. Y la lesión endotelial, pues van a estar participando los neutrófilos. Ahora, esto nos va a llevar a que hace ratito, como lo acabo de decir hace unos segundos, pues esto va a llevar a que las proteínas plasmáticas y los leucocitos lleguen al lugar indicado, o sea, al lugar afectado, lugar de la lesión, lugar golpeado, lugar herido. Y en un tercer paso, vamos a tener que hay una migración de los leucocitos. Esto pues van a migrar desde la microcirculación, se van a ir al foco de la lesión, y pues se van a activar también para que haya finalmente una eliminación del agente causal, que era lo que les decía al inicio, ¿no? En el esquema que les había presentado en la primera diapositiva, que fue como muy resumido cuáles son todos los pasos. Ahorita pues estamos apartando un poquito más. Eh, bueno, en la migración de los leucocitos van a haber una serie de pasos llamados fijación y rodamiento sobre el endotelio de los leucocitos, una adherencia por migración, eh, la cual pues esta migración va a ser en los espacios endoteliales, o bueno, mejor dicho, entre el endotelio. Y quienes pues principalmente van a hacer todo esto van a estar los neutrófilos, aunque estas células pues se van a ir reemplazando porque pues juegan un papel al inicio, después entran otras células y demás. Es como una cadena de células. Después estos neutrófilos pues van a entrar los monocitos y los macrófagos. Y bueno, pues entonces aquí vemos nuevamente, ¿no? Pero ya con un poquito de, pues con un esquemita, está la dilatación de los vasos, que va a estar mediada por la histamina, que va a trabajar sobre todo en el músculo liso, y va a haber una, como lo mencioné hace ratito, un aumento de la permeabilidad, la cual va a durar aproximadamente de 15 a 30 minutos. Y bueno, aquí va a haber un exudado líquido y proteico, lo cual va a provocar el edema, y va a haber un predominio de neutrófilos. Va a participar la histamina, como lo mencioné hace ratito. Aunque bueno, primero de esto va a haber el aumento del flujo sanguíneo, lo que va a provocar que haya un calor y un rubor. Después se va a contraer el endotelio por acción, otra vez entra la histamina, ahora la bradicinina, leucotrienos y otros mediadores químicos, y va a haber exudado. El exudado se va a formar en la inflamación debido a que hay un aumento en la permeabilidad en los espacios interendoteliales. Y aquí vemos, eh, pues está aquí normal el vasito, la presión hidrostática está, y bueno, la presión osmótica coloidal tiene un descenso, o sea, está ahí en homeostasis, o bueno, tiene un equilibrio, pues. Y las proteínas plasmáticas están viajando, pues, de una manera normal. Ahora, en la inflamación, como lo vemos en el esquema, pues vamos a tener el exudado, el cual va a tener un alto contenido proteico, y además puede tener algunas sustancias, bueno, no, algunas células como leucocitos y eritrocitos. Y aquí lo que va a pasar es que los líquidos y las proteínas se van a extravasar, como vemos en el esquema. Va a haber una vasodilatación y éstasis, y aquí vemos, ¿no? Cómo se ve diferente esta zona del vaso a donde está todo normal. Y pues aumenta el espacio interendotelial, pues como lo mencioné hace ratito.
Y aquí pues tenemos un esquema que nos está representando, ¿no? Aquí está el endotelio, las proteínas plasmáticas y los leucocitos y la luz del vaso. Aquí todo está en óptimas condiciones. En esta otra imagen pues vemos que hay una retracción de células endoteliales y está, ya dijimos que esto lo va a producir, bueno, va a participar en ello la histamina y pues esta retracción va a provocar que haya paso de células. Aquí vemos, ¿no? Que el leucocito va pasando porque se retrajeron estas células endoteliales y aquí pues está la lesión endotelial, la cual puede ser causada por N cantidad de cosas y pues esto ya va a provocar que todo el proceso inflamatorio se active. Y en un tercer paso tenemos el reclutamiento de los leucocitos. Y aquí, pues, los principales fagocitos van a ser los neutrófilos y los macrófagos, como lo mencionamos desde un inicio. Va a haber algo que se llama rodamiento y adhesión. El rodamiento va a ser auxiliado pues sí, en él participan las selectinas y estas selectinas van a estar producidas por leucocitos, endotelio y plaquetas. Y también después del rodamiento, pues va a haber una adhesión en la cual van a estar participando las integrinas, que también son proteínas, para que justamente pueda presentarse esa adhesión tan firme. Y pues bueno, ya, como les dije hace rato, los leucocitos que van a participar en cualquier reacción inflamatoria típica son los que van a tener esa capacidad de fagocitar, por eso es que son los neutrófilos y los macrófagos los que van a estar presentes, ya que estos van a ingerir y destruir tanto a bacterias y otros microorganismos, además de cualquier tejido necrótico y sustancias que detecten como extrañas. Y bueno, aquí vemos pues un esquema donde vemos, ¿no? El rodamiento, están también las integrinas, que estas pues a su vez van a ser activadas por otro tipo por otras quimiosinas, mejor dicho, y posteriormente se va a dar la adhesión estable dada por las integrinas. Estos pues son algunos de los pasos que van a estar presentes, bueno, no algunos, son los primeros pasos que van a estar presentes en este proceso de inflamación aguda. Bueno, continuando con esta parte, posterior a que los leucocitos han pasado el proceso de rodamiento, van a llegar a un proceso de migración hacia la zona de la lesión, es decir, van a migrar a través del endotelio. A esto lo podemos llamar también transmigración. Aquí un factor muy importante, bueno, viene siendo esta plaqueta que se llama PCAM1CD31, plaqueta 1. Esta es una molécula de adhesión que es una familia de las inmunoglobulinas y interviene de una manera pues, muy importante eh, para que pueda permitir la salida de estos leucocitos. Esta inmunoglobulina la vamos a encontrar en tanto la superficie del endotelio como incluso en los mismos leucocitos. Y posteriormente, como vemos, los leucocitos ya van a ir a la zona de la lesión a través de la quimiotaxia, que esto viene siendo, bueno, se dirigen hacia la lesión a favor de un gradiente químico. Y como veremos más adelante, dentro de todo lo que favorece a esta quimiotaxis están desde los mismos microbios, citocinas del factor de necrosis tumoral y la interleucina, y quimiosinas también, que las vamos a ver ahorita en un momento enlistadas. Y como mencionaba, este proceso de la quimiotaxis, como vemos acá, la fuente de la quimiotaxia y todos los leucocitos yendo hacia esa dirección, se da posterior a lo que comentábamos del rodamiento, y esta salida de los leucocitos a través de la PCAM que mencionaba, se da a través de la diapédesis, que viene siendo esa salida del leucocito. ¿Y qué viene siendo la fuente de esta quimiotaxia? Pues los leucocitos se ven atraídos por diferentes factores, toxinas bacterianas o incluso virus, también productos degenerativos del producto inflamatorio,
y productos de reacción de la misma coagulación del plasma. Esta transmigración de los leucocitos se da principalmente en vénulas postcapilares y también las quimiosinas actúan en leucos que son adherentes y estimulan la migración a través de los espacios interendoteliales a favor de este gradiente de concentración. Y ahora con este diagrama veremos, una vez que ya es alcanzado la causa de la lesión, un microbio, cómo actúan los leucocitos a través de la fagocitosis. Primeramente, y en resumidas cuentas, hay un reconocimiento pues pueden ser por diferentes factores que también se van a mencionar más adelante. Existe un atrapamiento y finalmente la destrucción del causante de la lesión. Y como vemos acá en la imagen, existe esa unión del microbio con el leucocito, o más bien de alguna célula capaz de fagocitar, así nos referimos a los fagocitos. Entonces llega este microbio al fagocito y se une a su receptor. Existe un atrapamiento y se va formando la vacuola. Esta membrana se va cerrando alrededor del microbio y forma el fagosoma. El fagosoma se une a un lisosoma con enzimas, el cual, gracias a estas mismas enzimas del lisosoma, existe una degradación de este microbio y finalmente tenemos la destrucción. Y pues vamos a ver nosotros que en ese tipo de procesos la eficiencia de la fagocitosis aumenta o mejora cuando existe una opsonización del microbio. Es decir, que se cubre por opsoninas, las cuales son muy afines a receptores, bueno, válgame la redundancia, de alta afinidad de los mismos fagocitos. Vamos a ver que dentro de las principales opsoninas vamos a encontrar a la inmunoglobulina G, perdón. Hay un producto de degradación C3b y algunas otras lectinas plasmáticas. Ya posteriormente de esta opsonización, pues hay un reconocimiento más rápido, eficiente y se acelera todo el proceso del atrapamiento y destrucción. Y bueno, dentro de la inflamación vamos a ver que existen diferentes mediadores. Aquí estamos poniendo los principales enlistados, de los cuales pues son bastantes, y pues muchos de ellos son producidos por el mismo tipo de células. Por ejemplo, encontraremos unas por los mastocitos, leucocitos y plasma. Vamos a hablar, por ejemplo, de la histamina, que esta nos produce vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, activación endotelial. Prostaglandina nos produce vasodilatación, dolor y fiebre. Los leucotrienos nos dan igual permeabilidad vascular, favorecen a la adhesión de leucocitos. Las citocinas, localmente en la zona, como vimos en la imagen anterior, a la activación endotelial y con moléculas de adhesión, y ya de manera sistémica nos va a producir fiebre, anomalías metabólicas, incluso hipotensión. Quimiosinas favorecen a la quimiotaxia, como vimos en la imagen, y activación de leucocitos. El factor activador de plaquetas, vasodilatación, aumento de permeabilidad, quimiotaxia, estadio respiratorio. El sistema de complemento nos va a ayudar en la quimiotaxia y activación de leucocitos también, a la muerte directa de dianas, vasodilatación, y cininas nos van a producir aumento de permeabilidad vascular y contracción del músculo liso o vasodilatación. Y bueno, en lo mismo, pues vemos directamente ya cuál es la reacción de la inflamación con su causante. En el caso de la vasodilatación, histamina, prostaglandinas. El aumento de la permeabilidad, pues varias que comentamos, histamina, serotonina, leucotrienos. También vemos que la quimiotaxia, reclutamiento y activación de leucocitos. Nuevamente, factor de necrosis tumoral, interleucinas, quimiosinas. En la fiebre, la interleucina y factor de necrosis tumoral, prostaglandinas. Dolor nos lo produce prostaglandinas, radicina y sustancia P. Y lesión tisular, interviene en las enzimas lisosómicas de leucocitos. Y bueno, tenemos también esta tabla, la cual nos menciona cuáles son las citocinas principales involucradas en la inflamación aguda. Vamos a empezar
por mencionar el factor de necrosis tumoral, el cual vemos que sus principales fuentes son macrófagos, mastocitos y linfocitos T. Estas principalmente van a ayudar en la expresión de moléculas de adhesión endotelial y secreción de otras citocinas incluso. También tenemos a la interleucina 1, que es producida por macrófagos, células endoteliales e incluso algunas epiteliales. Y pues sus funciones son similares a las del factor de necrosis tumoral, aunque tienen mayor participación en procesos de cuadros febriles. En la interleucina 6, que también es producida por macrófagos, tiene efectos sistémicos que son parte de la respuesta de la fase aguda. Y tenemos quimiosinas también, que son producidas por macrófagos, células endoteliales, linfocitos T, mastocitos, y estas intervienen principalmente en reclutamiento de leucocitos para su llegada a sitios de inflamación y migración de otras células en tejidos sin lesionar. Finalmente tenemos a la interleucina 17, que esta es mediada por los linfocitos T y favorecen al reclutamiento de neutrófilos y monocitos también. Bien, y vamos a pasar ahora al tema de la inflamación crónica. A manera de introducción, vamos a mencionar que esta se diferencia principalmente de la aguda por su tiempo de duración, el cual esta puede durar días, incluso semanas o más tiempo. Vamos a ver que el tipo de infiltrado celular ya es diferente, ya no hablamos de células de primera línea como neutrófilos, más bien como macrófagos y linfocitos. Veremos que esta ya pues es grave, es progresiva y tiene signos que son más sutiles, a diferencia del agudo que podemos ver, algunos que pueden ser más fáciles de detectar. De todos modos, esto lo vamos a mencionar a continuación. La, la inflamación crónica también se conoce como inflamación lenta y prolongada que dura desde meses hasta años. Generalmente, la extensión y los efectos de la inflamación crónica varían según la causa de la lesión y la capacidad del cuerpo para reparar y superar el daño. Hay una falla en la eliminación del agente causal de una inflamación aguda, como organismos infecciosos, pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoarios, que se resisten a las defensas del huésped y permanecen en el tejido durante un periodo prolongado de tiempo. Hay una exposición a un nivel bajo de un irritante particular o material extraño que no puede eliminarse por descomposición enzimática o fagocitosis en el cuerpo, incluidas las sustancias o productos químicos que pueden inhalarse durante un periodo prolongado. También hay un infiltrado de células mononucleares, hay enfermedades por hipersensibilidad y también las enfermedades autoinmunes causan inflamación crónica. Hay destrucción tisular. Esta está inducida por la persistencia del agente causal o lesivo o las células inflamatorias. Hay intentos de curación mediante la sustitución de tejido conjuntivo del tejido lesionado. Hay angiogénesis, proliferación de pequeños vasos y, en concreto, una cicatrización fibrosa. Los mediadores de la inflamación crónica están dados principalmente por macrófagos. Hay citocinas, que son proteínas que regulan la comunicación entre células del sistema inmunitario, como son interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son producidas por estas células. Hay quimiosinas, que son proteínas que atraen células inflamatorias al sitio de la inflamación, contribuyendo a la acumulación de células inflamatorias y al reclutamiento de más células inflamatorias. Hay eicosanoides, que son derivados de los ácidos grasos como el ácido araquidónico, que se incluyen las prostaglandinas, leucotrienos, que son sustancias que promueven la inflamación y el dolor. Hay proteasas, enzimas que degradan proteínas y tejidos, contribuyendo al daño tisular y a la remodelación tisular en la inflamación crónica. Hay factores de crecimiento, que son proteínas que estimulan la proliferación y diferenciación celular, incluyendo la proliferación de células inflamatorias, fibroblastos, que pueden contribuir a la fibrosis y al daño tisular. El sistema de complemento, este es un cuadrito donde representa el sistema de complemento, son tres vías: alternativa
clásica y de las lectinas. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que funcionan fundamentalmente en defensa del huésped contra los agentes causales, en reacciones inflamatorias patológicas. Este va a constar de más de 20 proteínas, algunas de las cuales se designan con una numeración que va del C1 a C9. Las proteínas del complemento actúan en la inmunidad, tanto innata como adaptativa, en defensa contra los patógenos microbianos. En el proceso de activación del complemento se generan varios productos de degradación que causan un aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis y opsonización. El paso esencial en la activación del complemento es la proteólisis del tercer componente, C3, que es el más abundante. La decisión C3 se puede producir por una de las vías. La clásica, que está desencadenada por la unión de C1 a un anticuerpo IgM o IgG que se ha combinado con un antígeno. La vía alternativa, que puede ser puesta en marcha por moléculas superficiales microbianas, pueden ser endotoxinas o lipopolisacáridos. Y la vía de las lectinas, bueno, la clásica va a ser en ausencia de anticuerpos. Y la vía de las lectinas es en la que la lectina de unión amanosa plasmática se une a hidratos de carbono sobre los agentes bacterianos y se activa directamente el componente C1. La activación del complemento por parte de anticuerpos o de complejos antígeno-anticuerpo depositados en células y tejidos del huésped es un importante mecanismo de lesión celular y tisular. Aquí tenemos otro esquema de las dos vías, vía clásica y vía alternativa. La vía clásica se va a activar cuando los anticuerpos se unen a un antígeno, como a una bacteria. Y la vía alternativa se va a activar espontáneamente en la superficie de patógenos o células dañadas. Van a tener varios procesos. El primer paso es la opsonización, donde las proteínas del complemento recubren patógenos marcándolos para su fagocitosis, ingestión y destrucción de células por células inmunitarias. La lisis celular, algunas proteínas del complemento van a formar un complejo que perfora la membrana de las células objetivo, causando lisis. Hay inflamación, el sistema del complemento va a liberar moléculas que atraen células inflamatorias al sitio de la infección o lesión, promoviendo la inflamación y la eliminación del patógeno. La quimiotaxis, donde algunas proteínas del complemento actúan como señales químicas que atraen células inmunitarias, como los neutrófilos, al sitio de la infección. Y aquí tenemos una cuadrícula, bueno, una tabla, donde encontramos diferencias entre inflamación aguda y crónica. Podemos encontrar que el inicio de la inflamación aguda es rápido, puede ser en minutos u horas, en tanto que la inflamación crónica es de lento, es en días. El infiltrado celular es principalmente de neutrófilos en la aguda y en la crónica hay monocitos, macrófagos y linfocitos. La lesión tisular generalmente es leve y de resolución espontánea y los signos locales están más pronunciados en la inflamación aguda, en tanto que la inflamación crónica, la lesión tisular y la fibrosis a menudo es lenta, es progresiva, y los signos cardinales están menos pronunciados. Las consecuencias nocivas de la inflamación son el dolor prolongado, la fiebre, el deterioro funcional del tejido donde se encuentra la inflamación crónica y las enfermedades autoinmunes. Y finalmente aquí tenemos nuestras fuentes bibliográficas de donde obtuvimos toda la información. Gracias.